él. Un tutorial para tiempos complejos. A ver, el tuit nuestro de cada día de Scott Bessent ligado a la Argentina es realmente muy impactante el grado de seguimiento y detalle que tiene el titular del Tesoro norteamericano, que es como el ministro de Economía de Donald Trump, de la cuestión argentina. De hecho, en uno de sus tuits hoy revela que tuvo una conversación telefónica en el día de ayer con el presidente Javier Milei. Por un lado, uno de los tweets, porque hay dos de los que les quiero hablar, reafirma esto que yo les había marcado, que me llamó la atención y que me interesó en realidad para tratar de entender qué es lo que había detrás. Cuando después del triunfo de Milei el domingo, Donald Trump dice, además hicimos un muy buen negocio en la Argentina. Entonces nos veníamos preguntando qué pasó con los pesos que se hizo Estados Unidos cuando salió a vender dólares por una cantidad que no se sabe exactamente. Los mercados estiman que fueron unos 2.000 millones de dólares que puso el gobierno de los Estados Unidos en los días previos a la elección del domingo para ayudar a que el tipo de cambio no saltara más arriba a la banda, a los 1.500 pesos, y que no tuviera que salir a vender reservas que no tenía el Banco Central disponible. En ese contexto, la pregunta era, bueno, si vendió 2.000 millones de dólares, hay quienes dicen que es más todavía, ¿qué pasó con esos pesos? Bueno, el primer indicio que esos pesos no estaban inmovilizados llegó cuando Trump dijo, hicimos un muy buen negocio. Después hay un nuevo tuit, como les decía, que escribió Bessent, donde dice que el puente económico que Estados Unidos le dio a la Argentina hacia las elecciones, dice el tuit de Bessent, se ha convertido, le ha dado beneficios económicos a los norteamericanos. Esto también en respuesta a las críticas internas que venían teniendo de demócratas en Estados Unidos, porque le dicen, está paralizado el gobierno federal de los Estados Unidos, dado que Trump mandó un presupuesto al Congreso norteamericano con unos ajustes, sobre todo en materia de salud, que los demócratas no le quieren aprobar. Entonces le dicen, le estás negando la cobertura de salud a los propios norteamericanos y te estás gastando plata en la Argentina. En respuesta a eso es que tanto Trump como Bessent ahora le contestan a los norteamericanos, no, de ninguna manera, al contrario, hice un gran negocio. ¿Cómo es ese negocio? Bueno, yo ayer les contaba, hay una consultora que sabe mirar mucho lo que pasa entre los movimientos de las cuentas del Banco Central, el Tesoro y demás, que advirtió en realidad que hay un tipo de letra que creció muchísimo de golpe. Entonces la deducción es que los pesos están puestos en una letra del Banco Central que le rinde evidentemente, aparentemente, por arriba de la inflación, y este sería el gran negocio que estarían haciendo en pesos. De todas maneras, es toda una operatoria secreta esta, en la cual es raro que sea una operatoria secreta, porque el dinero es dinero público, en el caso del dinero norteamericano, que entra a la Argentina en la apertura de una cuenta, un banco privado, y ahora termina en una letra que evidentemente es una letra que le ofrece Caputo en la mesa de la discusión a Bessent, y acuerdan que de todas maneras sería poco razonable pensar que Estados Unidos va a entrar y se va a hacer de pesos y va a perder plata. Pero bueno, es otro de los hechos que ahora quedan bajo un manto de reserva. Tampoco se supo en su momento, cuando se hizo el swap con China, qué costo tenía ese swap para la Argentina, cosa que también es secreta. Como es también la ubicación de dónde están los lingotes de oro de las reservas del Banco Central, que Bausili mandó al exterior, aparentemente para obtener algún rédito de eso, pero no se sabe tampoco dónde están. Pero bueno, la cuestión es que por un lado, dentro del mensaje hacia los norteamericanos, lo que está diciendo Bessent es que están haciendo, además de haber apoyado a Milei, que están muy contentos con el resultado electoral, de haberle dado un puente, le dice también a los norteamericanos, además ha resultado un muy buen negocio para los norteamericanos este dinero que pusieron en la previa de las elecciones. Y ahora, con relación a la situación actual, el tuit en el que Milei retuitea, el último tuit de Scott Bessent, habla también de que en la conversación que tuvieron ayer volvería a visitar la Argentina Scott Bessent muy pronto. Esto lo cuenta Milei. Después, lo que dice Milei, lo que dice Scott Bessent es que lo felicitó por su victoria monumental, la llama. Dice que la influencia de Milei en el continente, en Latinoamérica, es muy importante, que está apoyando los vientos de cambio para el apoyo a la libertad económica. Y lo que dice, atenti con esto, que me parece que es una señal muy importante respecto de qué quiere hacer Estados Unidos, que me parece que Estados Unidos, la expectativa es que Argentina no tenga que usar el swap de los 20.000 millones de dólares. ¿Por qué?
Porque esa plata, en teoría, estaba disponible por si Argentina no lograba volver a los mercados para financiar los vencimientos de la deuda del año que viene. Lo que dice ahora Scott Bessent en este tuit, dice, los mercados deberían financiar con facilidad y entusiasmo las necesidades financieras de la Argentina del 2026. Es decir, deberían hacerlo los mercados, debería seguir bajando el riesgo país de manera tal que Argentina refinancie sin necesidad de apelar al swap de Estados Unidos. Cuyos términos tampoco se conocen. Pero bueno, están trabajando bajo esa premisa, entendiendo que con los dólares antes de la elección del domingo lograron que Milei llegara y ganara las elecciones, que eso hizo bajar el riesgo del país, que mientras tanto están laburando los pesos, no sabemos en qué términos en este acuerdo con el Banco Central, y que la expectativa es no tener que seguir poniendo plata, sino que sean los mercados. Bueno, Scott Bessent le dice que tuvo una elección fantástica, que qué suerte que lo apoyaron los jóvenes y los más pobres. Con lo cual, esta alianza con los Estados Unidos, bueno, se demuestra en el día a día qué grado de seguimiento le está haciendo el gobierno de Estados Unidos, que espera ahora las elecciones en Chile, después de el fin del tiempo del MAS en Bolivia, con la derrota que tuvo la fuerza fundada por Evo Morales y la llegada de un gobierno de centro derecha. Bueno, el próximo sería el caso de Chile, que va a elecciones ahora a primera vuelta a mediados de noviembre. Y mientras tanto, Trump también tiene muestras de pragmatismo bastante grande. En esta misma cumbre en Asia, desde la cual se comunicaba Scott Bessent con Milei ayer, tuvo una reunión con China, con el presidente chino ayer, Donald Trump, y dijo que había tenido una excelente reunión con Xi Jinping y acordaron una suerte de tregua por un año, con lo cual hay algo donde Trump al principio golpea la mesa y después se siente y dialoga con estos líderes con los cuales hasta ahora, tanto en el caso de Brasil, porque también se reunió con Lula da Silva y dijo que había tenido una excelente reunión Trump con Lula da Silva, por ahora Milei sigue sin tener en agenda ningún tipo de vínculo con estos dos países que son los principales socios comerciales de la Argentina, tanto China como Brasil. Quizás el hecho de que Trump les hable abra el camino para que en la política exterior argentina contemplen algún tipo de pragmatismo a la Trump también. Hablando de Brasil, ayer ocupó la tapa de todos los diarios, supongo que del mundo, porque realmente es un hecho de una violencia muy extraordinaria. El operativo policial dispuesto por un gobernador que es del tinte, digamos, bolsonarista, opositor a nivel nacional a Lula da Silva, se llama Claudio Castro. El gobernador tenía una orden para detener a 100 integrantes del Comando Vermelho. El Comando Vermelho es una organización que paradójicamente nace en las cárceles de Brasil en la época de la dictadura, en defensa de los presos, de los derechos de los presos. Después no nace originalmente como una organización dedicada al narcotráfico. Después sí, cuando salen de la cárcel empiezan a dedicarse como el negocio más lucrativo al narco y después termina siendo una organización criminal que tiene un control. Son dos muy grandes, una con asiento en San Pablo y el Comando Vermelho con asiento en Río de Janeiro y mucha presencia territorial en dos favelas de las barriadas más pobres de Río de Janeiro, donde controlan además todos los negocios oficiales, no solamente los negocios ilegales, sino también el transporte, las empresas de internet y demás. Ahí la Corte Suprema de Justicia de Brasil había establecido un procedimiento porque son favelas altamente pobladas y densamente pobladas donde se refugian y operan estos narcos, con lo cual para ingresar a esas favelas en estos procedimientos hay todo un protocolo que establece la Corte Suprema de Brasil que fue completamente ignorado por este operativo que dispuso el gobernador. Un operativo en el cual llegan a buscar a 100 integrantes del comando, hay 80 detenciones, no está claro si entre los más de 130 muertos y los detenidos están todos los que fueron a buscar. Algunos sí, pero no el capo máximo, que era el que habían ido a buscar, entre otros, de apellido Andrade. Pero ahora Lula se declaró totalmente horrorizado por el procedimiento que utilizó el gobernador de Brasil, que es entrar con las policías empujando a los que iban a buscar o a los que creían que iban a escapar hacia una especie de morro, un bosque que está ahí cercano a esta favela. En ese bosque ya los estaba esperando otro comando. Entonces ahí se arma ahí demostró también el Comando Vermelho, además que tiene un tipo de armamento que no esperaban encontrar por el grado de sofisticación
sofisticación, con drones, con bombas, tipos de armas que se han utilizado en Ucrania, por ejemplo. Pero más allá de eso, cuando van al bosque los estaban esperando y ahí se arma una matanza feroz. La policía se va y son los propios vecinos del barrio los que van a recuperar los cuerpos. Son esas imágenes que habrán visto ustedes ayer donde los tiran en un parque en la favela y empiezan a tratar de ir los vecinos para identificarlos. Esto genera una enorme cantidad de problemas porque primero porque la policía se fue y dejó los cuerpos ahí y ahora no hay manera tampoco de que se pueda investigar cómo fueron acribillados esos cuerpos que aparentemente tampoco estaban armados o no encontraron por lo menos en esos o en algunos de ellos, y ese tipo de situación lo que debieron haber preservado es la escena para que pudieran entrar los investigadores judiciales, pero como la policía se fue, lo dejó tirados, entraron los propios vecinos para tratar de descubrir a quienes habían matado. La cuestión es que hay también muchas dudas sobre el procedimiento, porque otra de las cosas a las que obliga el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establece un protocolo, era que entren con cámaras los policías. Aparentemente, una gran parte, porque estaba leyendo la prensa brasilera, de las cámaras en las que los policías tenían que grabar ese procedimiento no funcionaron. Hay cuatro muertos que son policías, que según el gobernador son las únicas víctimas inocentes y las únicas víctimas para lamentar. Lula da Silva se declaró horrorizado, como les contaba, mandó a su ministro de Justicia a tener una conversación, pues dicen que además que hay maneras mucho menos peligrosas para la población y que nos pueden avalar tampoco, por más que esté el Comando Vermelho asentado en ese lugar, lo que son ejecuciones extrajudiciales, una masacre de ese tamaño. Hay en la Argentina, digamos, y es un poco la línea que viene de Estados Unidos, que tiene que ver con designar a estas organizaciones como narcoterroristas y habilitar procedimientos completamente al margen de la ley. Es lo que está pasando en el Mar Caribe ahora. Sigue adelante Donald Trump con las ejecuciones de las lanchas en el Caribe, inicialmente frente a las costas de Venezuela, después se amplió también al Pacífico. Ya van 61 muertos en estos hundimientos de lanchas que según Trump pretenden ingresar droga en los Estados Unidos, pero sin ningún tipo de orden judicial, sin haber declarado la guerra ni nada. Lo que están haciendo es hundir, y el ministro de Defensa publica en sus redes sociales cada uno de los hundimientos de estas lanchas, que sí hay cuestionamientos en los Estados Unidos también por los procedimientos que violan. Entonces hay dentro de esta nueva doctrina de los Estados Unidos, de este enorme intervencionismo, que en la Argentina vino de la mano de la intervención económica para apoyar a Javier Milei, todo lo que les contaba al principio, y ahora también con esta nueva doctrina que se ve reflejada en lo que era el gran aliado de Donald Trump en Brasil, que eran los bolsonaristas. De hecho, arrancó peleándose con Lula da Silva en materia política, porque Bolsonaro ha sido condenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por haber intentado un golpe contra Lula. El mismo juez, Alexandre de Moraes, que fue el juez que juzgó a Bolsonaro, el integrante de la Corte, es el juez que ahora está yendo a Río de Janeiro para tratar de llevar adelante una investigación respecto de cuál fue el procedimiento o todas las normas que se violaron en el procedimiento en el cual hubo ayer más de 130 muertos en Río de Janeiro.